Cuando me digáis, empiezo. ¿Está? Bueno. Esta última charla de la mañana es una continuación a la charla de Tim. Seguimos dentro de la sesión sobre diseño malvado. Concretamente la habíamos llamado inteligente sí respecto al diseño, pero bueno, entre interrogantes. Y es un poquito sobre lo mismo. He titulado esta charla Usar solo en caso de emergencia. Paula me estaba diciendo que no había entendido el título y que pensaba que es que solo íbamos a hacer la charla en caso de una emergencia. Pero en realidad el título oficial es Respuestas creacionistas a los patógenos, los parásitos y los depredadores. Esta es una versión corta de una charla que di en el Congreso de Teología de hace 2 años que se hizo en Sagunto, que era precisamente sobre teodicea, sobre el mal en el mundo y en la naturaleza. Entonces, si alguien quiere ver la charla entera, ahí tenéis el QR, está en YouTube. Dura como 1 hora o una cosa así que aquí lo que vais a ver va a ser una versión reducida. Entre otras cosas porque algunas de las diapositivas son repetitivas con cosas que ya hemos visto. Esta es la primera de ellas. Charles Darwin se planteó que el mundo era demasiado malo como para que lo hubiera hecho un Dios bueno. Y esta cita ya la hemos visto antes, me parece que en un par de presentaciones, en una de Tim y en una de Daniel. Darwin escribe: parece haber demasiado sufrimiento en el mundo, no me puedo creer que un Dios bueno y omnipotente haya creado a estas avispas que ponen los huevos dentro de una oruga y que cuando nacen las larvas se comen a la oruga desde dentro. Eso es una de las cosas terriblemente crueles que Darwin observaba en la naturaleza. Los cristianos tenemos una respuesta para esto, una respuesta muy obvia que nos la da la Biblia. Y es que esas cosas malas no las diseñó Dios así. Eso estamos seguros, porque la Biblia nos dice cómo hizo Dios las cosas. Y las hizo muy buenas, Dios todo lo hizo muy bueno, y ese muy bueno lo podemos detallar con algunas de las características que nos dice la Biblia que tenía la creación original de Dios. Sabemos que había diversidad biológica, que Dios creó distintos tipos de animales porque están especificados en Génesis 1. Sabemos que no había depredación porque Dios ordena a los animales que coman de las plantas, es decir, no hay animales que se coman a otros animales, y por lo tanto había una convivencia pacífica. Además, Dios le encarga al ser humano que se encargue un poco de ser el pastor y el responsable del resto de la creación. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿De quién es la culpa? Bueno, pues eso lo vemos si avanzamos un poquito, un par de capítulos después, llegamos a Génesis 3 y nos damos cuenta de que todas esas cosas malas de la naturaleza aparecen cuando Adán y Eva deciden que el plan de Dios no es suficientemente bueno y que ellos van a hacer su propia versión del mismo, que tienen que buscarse la vida. Y ahí enseguida empezamos a ver las consecuencias. Lo primero que aparece es el instinto de supervivencia. No he sido yo, ha sido la mujer que me diste. No he sido yo, ha sido la serpiente. Empiezan a aparecer organismos agresivos, incluso entre las plantas, aparecen esas espinas que antes no estaban. Hay cambios en los animales, la serpiente ahora se va a arrastrar. Aparecen el dolor físico por primera vez, ahora cuando tengas hijos vas a tener dolor. Y aparece la muerte. Ahí es la primera vez que Dios dice, bueno, pues vas a volver al polvo. Sabemos que no es culpa de Dios, sabemos que es culpa nuestra, sabemos que todas las cosas malas que vemos en la naturaleza son una consecuencia del pecado, pero a los biólogos que somos curiosos nos gustaría saber un poco cómo ha sido el proceso. Lo que decía Tim justo en la ponencia anterior de que muchas cosas no sabemos realmente cómo cambiaron desde esa creación original hasta este mundo en el que vivimos, pero los científicos somos curiosos y a veces nos gusta especular y nos gusta investigar. Entonces hay toda una serie de biólogos creacionistas que han hecho pues, sus investigaciones sobre
cómo podrían haber surgido estos organismos que hoy en día consideramos parte de este mal en la naturaleza. Principalmente 3 grupos, que son los patógenos, los microorganismos que nos causan enfermedades, y nos vamos a concentrar específicamente en las bacterias, aunque hay más. Los parásitos, que son organismos que viven de hacer daño a otros organismos. Y los depredadores, que son los que matan para comer. Entonces, si Dios no los creó así, por lo menos, ¿de dónde han salido? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, vamos a revisar los 3 grupos. Lo que os voy a contar son algunas ideas de lo que podría haber pasado. No son respuestas absolutas, pero creo que es interesante que las podamos compartir. Ya que hay gente que las está investigando desde el punto de vista creacionista, creo que es interesante que las podamos compartir. El primer grupo son los microorganismos patógenos. A veces cuando pensamos en las bacterias pensamos... Vale, pues... Me espero. Sí, bueno, ahora lo veréis. Algunas cosas no, algunas son datos. ¿Aún están con el apagado automático? Vale. Sí, hay que hacer lo mismo en aquella. Continuamos. Entonces, si Dios no creó a estos animales, por lo menos así, ¿de dónde han salido? Y empezamos por los microorganismos patógenos. A veces tendemos a pensar, sé que los médicos de la sala no, y probablemente algunos, los biólogos tampoco, pero en general, el público en general piensa en bacterias y piensa en algo perjudicial, en algo malo, ¿vale? Y es que realmente hay muchas bacterias que causan enfermedades al ser humano. Y aquí tenéis una lista de unas cuantas que producen enfermedades graves: la tuberculosis, la neumonía, el tétanos, la fiebre tifoidea, la difteria, la sífilis, la lepra, el cólera, la salmonelosis. Y no está toda la lista, porque hay como unas 400 bacterias que causan enfermedades a los seres humanos. Eso es mucho. Es mucho, depende de con qué lo compares. Porque resulta que la estimación de los diferentes tipos de bacterias que hay en el mundo es de 10 millones. 10 millones de distintos tipos de bacterias aproximadamente. Entonces, si uno hace la proporción, en realidad las que son perjudiciales para el ser humano son muy poquitas. Es un porcentaje muy, muy pequeño. Las bacterias no están diseñadas, parece ser, para hacer daño al ser humano. Deben estar haciendo otras cosas. ¿Cuáles son las cosas que están haciendo? Bueno, pues las bacterias son los principales recicladores de la naturaleza. Se encargan de tomar materia de la naturaleza y convertirla en cosas que son útiles para otros organismos. Uno de los procesos más importantes es la fotosíntesis. Siempre pensamos en la fotosíntesis de las plantas, pero en el medio acuático la responsabilidad de la fotosíntesis recae en unas bacterias, en las cianobacterias, que se encargan de hacer la mayor parte de la fotosíntesis del mundo, que consiste en tomar materia inorgánica, agua y dióxido de carbono, y fabricar materia orgánica, que luego es la base de las cadenas tróficas de la que vamos a comer todos los demás. Así que es algo importante. Hay otras bacterias que son las bacterias fijadoras de nitrógeno, que se encargan de tomar el nitrógeno de la atmósfera y pasárselo a las plantas, convertirlo en sustancias que las plantas pueden aprovechar, pasárselo a las plantas para que luego las plantas lo puedan usar para hacer su ADN, sus proteínas, y luego nos lo puedan pasar a nosotros. Las bacterias están haciendo cosas súper importantes. Y esto lo voy a pasar deprisa porque lo estuvimos comentando ayer. Hay muchas bacterias que viven en nuestro interior, que forman parte de nuestra microbiota. Aproximadamente tenemos 30 billones de células en el cuerpo humano y aproximadamente tenemos el mismo número de bacterias. Como decía Tim ayer en la sesión de preguntas, somos un ecosistema. No somos un solo organismo, somos un ecosistema en el que viven más de 30 billones de bacterias de 1000 especies diferentes. Y esas bacterias que viven en nuestro interior son imprescindibles para la vida y para la salud. Se han hecho experimentos con ratones a los que se les han dado antibióticos, se ha matado a todas las bacterias que tenían en su interior, se les ha puesto en una sala estéril y después son ratones hembra,
que han tenido bebés y esos bebés eran completamente estériles, se han desarrollado sin esas bacterias. Bueno, pues tienen muchísimos problemas. Tienen muchísimos problemas de salud porque esas bacterias participan en el desarrollo de nuestros sistemas digestivo e inmunitario, fabrican nutrientes que necesitamos, como los ácidos grasos y las vitaminas, y nos defienden frente a patógenos. Si tú tienes en tu intestino las bacterias buenas que tienes que tener, está como todo ocupado y entonces cuando viene alguna bacteria que te podría causar una enfermedad, normalmente no puede crecer porque ya está todo ocupado. Y sabemos también, y eso Tim lo ha comentado con respecto, por ejemplo, al sentirse llenos cuando acabamos de comer, pero hay también otras relaciones, tienen una relación con el sistema nervioso, influyen en el cerebro y en el sistema nervioso. Con lo cual, la inmensa mayoría de las bacterias son buenas, pero hay algunas que causan enfermedades. ¿Las hizo Dios para causar esas enfermedades? Seguramente no. Y vamos a ver un ejemplo que ilustra muy bien qué es lo que puede haber pasado, al menos con algunas de estas bacterias. Esta es la bacteria que causa el cólera. El cólera es una enfermedad que mata entre 20.000 y 150.000 personas al año, que produce una deshidratación muy grave porque lo que causa es una infección digestiva y entonces tienes una diarrea muy fuerte, te deshidratas y si no te tratan, si no te rehidratan, te mueres. ¿Vale? Entonces, estas bacterias normalmente no viven en el ser humano. No es una bacteria que esté normalmente en el ser humano. Es una bacteria que está en el agua, pero más concretamente está en la superficie del exoesqueleto de los crustáceos y también en los moluscos, ¿vale? Los cangrejos, las gambitas, pero también en crustáceos diminutos que están en el agua. O sea, muchas veces cuando es agua contaminada con cólera, las bacterias no están sueltas por el agua, sino que en realidad están sobre esos microcrustáceos que están en el agua. Y esas bacterias tienen una función ahí, y es que se alimentan del material que forma el exoesqueleto, de la quitina, y ayudan a reciclar probablemente las mudas. Sabéis que los animales que tienen exoesqueleto no pueden crecer porque están duros por fuera. Entonces, cuando tienen que crecer, simplemente se sale la piel exterior, salen, crecen y vuelven a endurecer la piel. Esa muda que cae al fondo del mar es reciclada por estos animalitos que se la comen. Así que no son animalitos, perdón, por estos microorganismos, estas bacterias que se las comen. Así que tienen una función muy clara. ¿Qué pasa? Cuando uno come marisco crudo o cuando uno bebe agua contaminada con estas bacterias, esas bacterias se encuentran en un sitio donde no deberían estar y se ponen a hacer su trabajo normal, pero en el cuerpo humano eso causa una deshidratación y toda una serie de problemas. Pero no son para eso, simplemente están en un sitio equivocado. ¿Se entiende? Y eso podría pasar con muchas otras bacterias también. Pasamos a los parásitos. Hay varios tipos de parásitos. Están lo que llamamos los parásitos externos, que normalmente tienen vida independiente, pero vienen y te chupan un poquito de sangre, como podrían ser pues, los insectos, los piojos, las garrapatas, todas estas cosas, los mosquitos. Explicar de dónde han salido por los mosquitos parásitos es relativamente fácil si pensamos que en la mayoría de las especies de mosquito el macho no se alimenta de sangre, se alimenta de savia de las plantas. Y es la hembra, solamente en época de reproducción, que le faltan nutrientes para poder hacer los huevos cuando toma sangre. Entonces es posible que la alimentación original de estos animales fuera totalmente de las plantas y que ahora tienen menos nutrientes y necesitan pues, esa sangre para poder reproducirse. Es relativamente fácil. Incluso hay alguna especie de mosquitos en las que los dos sexos son vegetarianos, no comen sangre. Así que es una posibilidad bastante sencilla. Pero luego nos encontramos con cosas como esta. Esto es una tenia, un parásito intestinal que parece realmente diseñado para estar donde está y que no podría tener vida libre. Este animal lo sacas de dentro del cuerpo y se muere, porque no tiene sistema digestivo. Esto es una cabeza con ganchos que se agarra ahí al intestino y todo lo demás es una piel muy finita por la que absorbe los nutrientes, porque ahí ya está todo digerido, en el intestino ya está todo digerido, absorbe los nutrientes y se dedica simplemente a reproducirse, a reproducirse, a reproducirse. Es lo único que hace, poner huevos y ya está. Es muy difícil pensar cómo un gusano que vivía de vida libre se ha llegado a convertir en esto,
que parece que está muy pensado para hacer lo que hace. Entonces, ¿qué posibilidades se les han ocurrido a los creacionistas sobre estos animales? Bueno, pues hay estudios que sugieren que los parásitos podrían no ser tan malos como pensamos, que podrían haber empezado siendo comensales, que están ahí pero no molestan, o simbiontes, que en realidad nos están ayudando, que viven dentro de nosotros como las bacterias y que en realidad están haciendo alguna función beneficiosa, pero que luego la han perdido y ahora solo nos fastidian, pero que originalmente podrían ser algo bueno. Y los datos de los que surge esta idea es que desde que en las sociedades occidentales tenemos tanta obsesión con la limpieza y con esterilizarlo todo, la mayor parte de la gente no tiene parásitos intestinales ahora. Pero hace muy poco tiempo, hace un par de generaciones, en la generación de mis abuelos o de vuestros bisabuelos, la mayor parte de la gente tenía parásitos intestinales. Mucha gente tenía lombrices y tenía otras cosas y vivías tan tranquilo y casi no te enterabas. Desde que la gente no tiene parásitos intestinales, hay muchísimas más enfermedades autoinmunes. Ha aumentado la cantidad de enfermedades autoinmunes. Y se está encontrando una relación entre las dos cosas. Es como que el cuerpo, que ahora no tiene que defenderse ni mantener controlados a los parásitos, dedica esa inmunidad a atacarse a sí mismo. Y se están haciendo tratamientos, que es lo que tenéis ahí en la pantalla, en la que se están tratando enfermedades autoinmunes implantando parásitos controlados o con tratamientos que están hechos a partir de fragmentos de parásitos o de extractos de parásitos. Te dan eso para que el sistema inmunitario vaya a por eso y no ataque a tus propias células. Y parece que está funcionando. Así que es una idea pues, que no es tan loca. ¿Para qué podría haber servido esto en el plan original? Bueno, pues hay no sé si sabéis, las tenias tienen un ciclo de vida muy complejo en el que tienen varias formas, el huevo, luego una larva, luego un quiste, y van pasando por diferentes organismos. Pueden pasar de la vaca al ser humano o del cerdo al ser humano, depende del tipo de tenia. Bueno, pues a alguien se le ha ocurrido, y esto sí que es mera especulación, habría que investigar para ver si es cierto, pero a alguien se le ha ocurrido que estos animales empezarían siendo simbióticos o comensales y que los beneficios que podrían proporcionar serían, por ejemplo, pasar algunos de sus genes a los hospedadores, pasarle a la vaca y al ser humano algunos de sus genes, y que esos genes podrían ayudar a adaptarse a un ambiente determinado. ¿Vale? Lo voy a explicar muy brevemente. La idea es que todos los hospedadores del ciclo de un parásito viven en el mismo sitio, viven en una zona cercana y por lo tanto se enfrentan a los mismos problemas ambientales. Si hace mucho frío, todos pasan frío. Si hay mucha humedad, pues todos pasan las mismas circunstancias. Y que esa sería una manera de que todos se adaptaran a esas circunstancias de una manera más sencilla, pasándose información genética por medio del parásito que ha ido pasando de uno a otro. Esto ya os digo, es mera especulación, hay que investigarlo, pero es una idea que no es mala. Y eso facilitaría la adaptación a nuevos ambientes, por ejemplo, después del diluvio. Vamos a pasar a los depredadores. Los depredadores para mí siempre han sido un problema, ¿vale? Porque me encantan los animales, me han encantado desde pequeña, soy vegetariana desde nacimiento y a mí siempre me cuesta ver imágenes como estas, de los animales comiéndose unos a otros. Tenemos compañeros científicos adventistas que no ven un gran problema en la depredación y que incluso piensan que los animales más pequeños, como los insectos o cosas así, que a lo mejor no sienten dolor, podrían haber sido comida con patas desde el principio, porque en realidad cuando la Biblia habla de animales no se refiere a los insectos, es como que no se consideran dentro de los animales, o algunos de ellos, sobre todo los bichos más pequeños. Entonces, ahí hay una controversia dentro del mundo creacionista sobre realmente cuánta depredación podía haber en el sistema original. Yo soy de los que piensan que no había ninguna depredación, ¿vale? Para mí, yo creo que Dios podía inventar un sistema en el que ni siquiera los elefantes pisaran a las hormigas, que ese es uno de los argumentos que se usa muchas veces. ¿Cómo iba el elefante a no tener en cuenta? Yo creo que Dios puede hacer eso y más. Pero bueno, entonces, ¿cómo los animales que no son depredadores se acaban convirtiendo en depredadores?
Hay algunos casos, como en el de los mosquitos, que es relativamente fácil de entender, porque hay animales que hoy en día tienen distintas versiones, unas más carnívoras que otras. Y un ejemplo son los osos. Los osos normalmente son omnívoros. Pueden comer tanto bayas y otros alimentos vegetales como comer carne también. Pero dentro de la familia de los osos tenemos algunos que son estrictamente carnívoros por necesidad, ¿vale? En el Polo Norte no hay plantas, así que el oso polar solo puede comer carne, pero tenemos otros que son totalmente herbívoros, como podría ser el caso del oso panda. Entonces, supongo que todos sabéis que dentro del creacionismo se acepta que las especies han cambiado, que se han adaptado después del diluvio a diferentes circunstancias. Entonces podríamos pensar que había una pareja de osos en el arca, que después se reproduce, los descendientes se distribuyen por el mundo, se adaptan a diferentes entornos de diferentes maneras, probablemente por mecanismos epigenéticos, y acaban adaptándose a distintos tipos de alimentación, a distintos tipos de vida, sin que haya un cambio muy grande. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el de los varánidos. Los varanos, esto es un dragón de Komodo, que es un animal que mide 2 metros y pico, y es un carnívoro terrible, puede comerse a una cabra, a un cervatillo pequeño o a una persona, ¿vale? Sin embargo, dentro de la misma familia, incluso dentro del mismo género, el género Varanus, dentro de la concepción creacionista de la biología, si dos organismos tienen el mismo género, tienen un ancestro común, en el arca o donde sea, ¿vale? Esos animales son familia, igual que los perros y los lobos. Entonces, dentro del grupo de los varanos, hay algunos que son así de chiquititos y viven en los árboles y comen fruta, hay otros que pescan, hay otros que pueden comer plantas y animales, hay otros que son carnívoros, hay una gran variedad de modos de vida. Y a mí lo que me dice eso es que estaban preparados para adaptarse a muchas condiciones diferentes, ¿sí? Y luego tenemos las máquinas de matar, que ha estado explicando antes Tim. Estos son los que a mí más me cuestan, pero en realidad todos los depredadores me cuestan igual. Pero hace poco tiempo, ahora unos poquitos años, encontré una posible explicación que a mí me sirve. No sé si a vosotros os servirá, pero que a mí me ayudó a aceptar este tema de la depredación, ¿vale? Y aquí viene el título de esta ponencia, de usar solo en caso de emergencia. Señores pasajeros, bienvenidos al vuelo del GRI con destino a la Tierra Nueva. Vamos a hacer una pequeña demostración de emergencia de los dispositivos de emergencia que están en este avión. En primer lugar, quiero que sepan que tenemos una salida de emergencia al fondo a la derecha, pero también pueden usar las ventanas en caso de necesidad. En caso de un amerizaje o de que las aguas del lago de pronto se pongan a subir de forma espectacular, tienen todos ustedes chalecos salvavidas debajo de sus asientos. Para usarlos les vamos a hacer una demostración de cómo se usan. Desplieguenlo, introduzcan la cabeza por el orificio. Pongan la cinta alrededor de su cintura. Y abróchenla en la parte delantera. No lo hinchen dentro del avión. Para inflarlo lo pueden hacer tirando de la anilla o por medio del tubo lateral. Y tiene una luz que se enciende en contacto con el agua. En caso de despresurización de la cabina, máscaras de oxígeno saldrán de los paneles del techo, quedarán delante de ustedes. Estiren fuertemente para empezar el flujo de aire, colóquenla alrededor de su cabeza, la cinta, y respiren normalmente. Y si viajan con niños,
No olviden poner su propia mascarilla antes de ayudar a otros pasajeros. Vale. ¿A qué viene todo esto? Sé lo que estáis pensando, ¿vale? En primer lugar, no he robado esto de ningún avión, lo he comprado. Lo he comprado en Etsy. Y la segunda es, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que estábamos hablando de los depredadores? Bueno, pues tiene mucho que ver. Si os dais cuenta, no sé si cuántos viajáis en avión regularmente, yo viajo muchísimo en avión. Y esta demostración o una parecida me la hacen en cada vuelo. Cada vez que tomo un avión me hacen esta demostración. En todos mis vuelos, gracias a Dios, nunca he tenido que usar ninguno de estos objetos que se encuentran dentro del avión. Ni otros como pueden ser las rampas de emergencia que veis en la pantalla o cosas así. Los diseñadores de los aviones decidieron poner todas estas cosas dentro del avión por una razón. No es para que el avión pueda cumplir sus funciones normales. Cuando nosotros tomamos un avión para ir a algún lugar, el objetivo de toda la tripulación del avión es que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino y que seamos felices durante el vuelo. Y por eso pues, nos dan de comer, te ofrecen distintas, no sé, tienes la televisión si es un vuelo largo para que puedas disfrutar del viaje. Entonces, el objetivo en ese viaje es disfrutar del viaje y llegar a tu destino con bien. Pero en el momento que ocurre una emergencia, todo cambia. Ahora el objetivo no es que llegues sano y salvo a tu destino, que disfrutes del viaje, que llegues con tu equipaje, no. Ahora el objetivo es simplemente sobrevivir hasta que llegue el rescate. Y para eso están todas estas cosas en el avión. No son para disfrutar del viaje, son para que puedas sobrevivir hasta que lleguen a rescatarte. Nuestro mundo se encuentra en este momento en una situación de emergencia. Ha habido un problema durante el vuelo y los objetivos han cambiado. Y afortunadamente el diseñador del avión había tenido en cuenta que eso podía pasar y había puesto en la naturaleza toda una serie de elementos que no eran para usarlos en circunstancias normales, pero que ahora se han tenido que poner en marcha. Y que no son para nuestro placer ni para nuestro disfrute, son para que podamos sobrevivir nosotros y el resto de la naturaleza hasta que llegue el rescate. Y concretamente, la depredación, como decía Tim, en el mundo en el que vivimos, en un mundo en el que la economía es una economía de pecado, es imprescindible. Y hace poquito vi un documental que me abrió los ojos con respecto a esto. Hay un experimento natural que ha tenido lugar en el Parque Nacional de Yellowstone. En Yellowstone, en la década de los 40 o 50 del siglo pasado, se mató a todos los lobos del parque, porque eran peligrosos para las personas, entonces se eliminaron todos los lobos del parque. Pero en los años 90 decidieron reintroducir lobos, así que pusieron 14 lobos de nuevo dentro del parque. Y quiero que veáis lo que pasó. Vamos a ver un vídeo de un par de minutos que nos explica esto que ha ocurrido en el Parque Nacional de Yellowstone. En 1995 se reintrodujeron 14 lobos en el Parque Nacional de Yellowstone. Estos animales son naturales de este sitio ubicado en el noroeste de los Estados Unidos, pero como consecuencia de la actividad de los cazadores, los lobos habían estado ausentes en la región por más de 70 años. Tan pronto como llegaron los lobos, comenzaron a alimentarse de ciervos. Estos comenzaron a evitar aquellos lugares en los que podían ser atrapados fácilmente. Inmediatamente, esos lugares comenzaron a regenerarse y en algunas zonas, la altura de los árboles se quintuplicó en solo 6 años. Tan pronto como esto ocurrió, los pájaros comenzaron a llegar, y también los castores. Y estos, con las presas que construyeron en los ríos, proporcionaron hábitats para nutrias, patos, peces, reptiles y anfibios. Los lobos también mataron coyotes y como resultado de eso, el número de conejos y ratones aumentó, lo que significó más halcones, más comadrejas y más zorros. Los cuervos y águilas calvas bajaron a alimentarse de la carroña que los lobos dejaban. Los osos también se alimentaban de esta y su población comenzó a incrementarse. Al ahuyentar a los venados de algunos lugares y con la frondosa recuperación del valle, había menos erosión gracias a la estabilización que brindaba la nueva vegetación. Cambió el comportamiento de los ríos, comenzaron a serpentear menos, hubo menos erosión, los canales se estrecharon,
formaron más piscinas y más zonas de rápidos. Los nuevos bosques estabilizaron los bancos y el curso de los ríos se volvió más fijo. La conclusión a la que se puede arribar es maravillosa. Con solo 14 lobos, 14 simples lobos, se logró transformar el ecosistema del Parque Nacional Yellowstone y recuperar para siempre toda su geografía física. No sé si os habrá pasado, pero a mí me pasaba, yo tendía a pensar que los herbívoros eran los animales que habían permanecido más similares a como Dios los creó y que los carnívoros eran de alguna manera los malos, los más estropeados por el pecado. Pero no es cierto. Los animales herbívoros fueron tan afectados por el pecado como los carnívoros, como los que ahora son carnívoros, y se volvieron igual de egoístas que se volvieron las personas, las plantas y el resto de los animales. Y si dejas a los herbívoros que se reproduzcan todo lo que quieran, pueden llegar a destruir un ecosistema. Entonces hacen falta mecanismos de control y en este caso fijaros que simplemente el devolver esos carnívoros al parque consiguió que aumentara la biodiversidad, que muchos animales que antes no podían vivir en el parque, como los pájaros, las mariposas, los castores, montones de animales herbívoros también, que estaban siendo perjudicados por el herbívoro mayor que es el venado. Entonces, en realidad, el sistema que tenemos, aunque sea un sistema que implica muerte, es el mejor en las circunstancias en las que estamos. Porque los organismos ahora no saben convivir pacíficamente. Todos van a intentar sacar el máximo provecho de los demás. Y entonces hace falta que unas especies controlen a las otras. Es la única manera. El otro día os enseñé un simulador de selección natural para que le echarais un vistazo. Este es otro simulador de selección natural que es más sofisticado. También es de lobos y conejos, pero en este caso les puedes poner mutaciones a los conejos, puedes hacer que tengan los dientes más largos o más cortos, que cambien de color. Tú le vas poniendo las mutaciones y ves lo que pasa en el ecosistema. Pero es muy curioso porque cuando no introduces los lobos, los conejos empiezan a reproducirse sin control y llega un momento que te sale una bola del mundo toda llena de conejos y te dice, los conejos han tomado el mundo. ¿Qué es lo que pasaría si pudieran hacerlos, si los herbívoros se reprodujeran sin control? Termino. Algunas de las respuestas creacionistas a la existencia de patógenos, parásitos y depredadores. La primera que hemos visto es el desplazamiento. Cuando una bacteria está donde no tiene que estar, está en el intestino humano cuando debería estar en el agua del mar encima de un cangrejito, puede provocar problemas, pero es porque está donde no debería estar. Algunos organismos patógenos o parásitos puede que hayan degenerado desde organismos de vida libre después del pecado. Otros puede que hayan degenerado de organismos que eran simbiontes, que nos ayudaban y ahora han dejado de ayudarnos, pero siguen ahí y molestan. Puede que algunos simplemente se hayan adaptado por microevolución, porque ya tenían esa posibilidad, porque Dios ya les había puesto los mecanismos de emergencia para que por medio de epigenética se encendieran o se apagaran genes que ya estaban ahí preparados por si hubiera una situación de emergencia y les permitió cambiar de alimentación o cambiar de color o cambiar de estilo de vida según donde acabaran viviendo. O podría ser que ya existían características específicas en los organismos que tenían que activarse en caso de emergencia, que se iban a activar en el caso del pecado. No lo sabemos. No sabemos exactamente cómo se produjo cada uno de los cambios, pero lo que sí sabemos, y termino igual que ha terminado Tim, pero es que estas charlas no se pueden terminar de otra manera. Lo que sí sabemos es que la emergencia es temporal. Sabemos que va a llegar el rescate y que va a llegar muy pronto, porque nos lo dice Jesús, he aquí yo vengo pronto, y en el momento en el que lleguemos finalmente al destino, entonces todo habrá terminado, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y volveremos al plan original donde no hay depredación, donde el lobo y el cordero están juntos, el leopardo con el cabrito, y el león y la vaca, y todos los pastoreará un niño, ambos comerán paja, el león y el buey, y por casualidad, porque no nos habíamos puesto de acuerdo, termino con el mismo versículo que había terminado Tim,
en el que incluso las serpientes, que son las primeras que sufren las consecuencias del pecado, dejarán de ser perjudiciales y podremos tenerlas de mascotas si quieres, Tim. Muy bien, terminamos aquí. Mirad,